Listo, dale. Por las dudas escuchar. Ok. Por las dudas escuchar. Ok. El tema del momento es plasma, uso de plasma de persona convaleciente de COVID para solucionarle la vida prácticamente a todo el mundo. Sabemos que parte de esto es así, parte que no, y decidimos entonces, para poner un poquito de claridad, ¿no es cierto?, para transmitir información fidedigna y de boca de los protagonistas. Así que para mí es un lujo presentar al doctor Carlos González, que él es jefe de hemoterapia del Hospital Muñiz, que bueno, para mí un compañero, y bueno, justamente quería charlar con él, porque entre otras cosas también va a empezar el protocolo de uso de plasma en el hospital, así que bueno, fíjense cómo realmente estamos hablando con alguien central. Y bueno, quiero saludarte y en realidad, Carlos, me gustaría después empezar por el principio, ¿no es cierto? Así que bueno, te saludo y me gustaría que te presentes también un poquito más. Bueno, saludos para todos, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer poder compartir con todos ustedes una charla donde podamos transmitir algunas dudas, pocas certezas que estamos teniendo respecto de esta nueva enfermedad y sobre todo el entusiasmo de poder hacer algún intento para mejorar o acercar alguna opción para los pacientes que están graves con una enfermedad que es nueva para todos nosotros. Entonces, desde el servicio de hemoterapia del Hospital Muñiz, junto con los servicios del Departamento de Atención al Paciente Infectado Crítico y Virología del hospital, decidimos hacer una propuesta que es una opción para los pacientes que están graves, porque recordemos que esta enfermedad nueva para todos nosotros, eh, no tiene una cura científicamente demostrada y comprobada. No tenemos tratamiento efectivo demostrado hasta el día de hoy, y tampoco tenemos vacuna. Por lo tanto, la opción de tratarlos con plasma de pacientes ya recuperados, por supuesto que no es una medida ideal, porque es una medida temporal. Es una medida que nos sirve a nosotros para intentar recuperarlos temporariamente. O sea, esto no es una cura, no es de ninguna manera una cura, como no lo ha sido nunca a lo largo de toda la historia del uso del plasma de convalecientes. Nosotros Bueno, aportamos. eso me gustaría entonces, porque como esto son charlas para la gente, se llama. Entonces vamos a tratar de que la gente que vea este videíto pueda entender qué es el plasma y qué es el suero entonces o el plasma de convaleciente, para qué se puede usar y entonces qué podemos esperar, digamos, a favor y en contra del hipotético uso de esta estrategia, digamos, para abordar la infección por COVID-19. Así que arranquemos por el principio y Bárbaro. digámosle a la gente qué es el plasma. ¿Vas a editar esto? Bien. En la sangre de todos nosotros circulan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los glóbulos rojos nos sirven para transportar el oxígeno a los tejidos, los glóbulos blancos nos sirven para defendernos de las infecciones, las plaquetas para cicatrizar heridas, y todo eso está sumergido en un líquido que se llama el plasma. Y en este plasma viajan proteínas, que es el componente líquido que está en la sangre. Cuando un individuo se infecta, y luego de la infección estos glóbulos blancos combaten contra el germen, se fabrican unas proteínas llamadas anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que permiten al organismo recuperarse de esta infección y permanece libre en el plasma.
cuando un paciente ya está recuperado, quiere decir que ya está, se recuperó de esta infección, nosotros podemos, en los servicios de hemoterapia, convocarlo, sacarle sangre y esa sangre separarla en los servicios y obtener ese plasma. Ese plasma es el que se puede administrar por la vena a los pacientes y otorgarle estos anticuerpos que todavía no hizo tiempo a fabricar. Claro, digamos entonces que el plasma es la porción de la sangre que no tiene, digamos, entonces ni los glóbulos rojos, ni los blancos, ni las plaquetas, sería como el líquido, pero en realidad es como una gelatina, ¿no es cierto?, que contiene una serie de proteínas, y como bien vos decís, entre ellas los anticuerpos, que cuando hablamos de inmunidad nos gusta decir que es un poco como el identikit, ¿no es cierto?, del agresor, que es el que busca, digamos, entonces después el sistema inmunológico y cuando lo encuentra lo empieza a atacar, lo cual Así es. entonces ha servido para neutralizar la acción del germen, ¿no? Pero como tarda 7 días en producirse, todo el daño que pueda ocasionar antes, o si también puede ser que algunos de esos anticuerpos nos sirvan, ¿no es cierto? Que las personas, aunque elaboren anticuerpos, no puedan neutralizar la infección. Sin embargo, en estos casos que los pacientes se curaron, uno piensa entonces que sus anticuerpos sí han sido efectivos, ¿no es cierto? Entonces sería como otorgarles la defensa que consiguió esa persona a esta otra persona que por ahí lo está pasando mal porque está reaccionando mal frente al virus. ¿Puede ser así? Así es, y si a veces estos pacientes que están gravemente enfermos elaboran poca cantidad de anticuerpos, nosotros le estamos dando mayor cantidad para que pueda salir de esta situación. El uso clínico de estos anticuerpos, o que permitirían poder enfrentarlos, está básicamente diseñado para dos oportunidades. En el mundo actualmente se pretende, una vez obtenido el plasma, darle dos usos. Dos finalidades sería, una finalidad preventiva y otra terapéutica. La preventiva estaría destinada a aquellas situaciones en donde hay individuos que se exponen al riesgo o tienen un riesgo elevado, entonces le estamos administrando los anticuerpos para que en caso de poder estar presentes ante una amenaza o una situación de probable contagio, evitaríamos que este individuo se infecte, como pueden ser, por ejemplo, en trabajadores de la salud. Y la segunda situación en donde se le daría un uso clínico al plasma de convalecientes es de tipo terapéutica, que es la que actualmente nosotros pretendemos iniciar en nuestro hospital. Uso terapéutico del plasma para aquellos pacientes que estén en situaciones graves. O sea, la primera parte que comentabas es un poco, le podemos hacer la analogía a la gente de lo que pasa con la vacunación antitetánica, ¿no? Que cuando uno tiene algún accidente, entonces se le aplica, por un lado, la vacuna, que sería una forma de hacer que la persona elabore anticuerpos sin haber estado en contacto supuestamente con el germen, pero a su vez como tememos que se haya infectado con el tétanos, ¿no? Con el Clostridium en ese momento, entonces le brindamos un concentradito de esos anticuerpos que son efectivos, que llamamos gamma globulina, también nosotros, el nombre de esas proteínas es gamma globulina, y entonces eso confiere una defensa inmediata que hace que la persona no tenga la enfermedad si es que tuvo contacto. O sea, eso es un poco lo que nos espera también, ¿no es cierto? Como abordaje para preventivo, digamos, con respecto a COVID, ¿te parece? Sí, son los dos grandes lineamientos en los que está involucrado nuestro país, y en eso el Ministerio de Salud de la Nación hizo un pronunciamiento en este sentido,
hizo los grandes lineamientos, el uso terapéutico y el uso preventivo en algunas circunstancias, para lo cual se involucró la Universidad Nacional de Córdoba, con lo cual estamos viendo que son directivas de orden mundial. Esto también está sucediendo en otros países, y creo que estamos encaminados hacia unas posibilidades concretas de poder obtener este plasma y estos productos y poder tenerlos disponibles. Esto nos permitiría, ante situaciones de riesgo, poder contar con ambas herramientas, con ambas opciones. Para aquel que esté en situación de riesgo, como decías vos en la analogía con una exposición a tétanos, y a su vez en pacientes enfermos poder administrar un tratamiento que esperamos que sea efectivo, ¿no? Aunque aún todavía no ha sido demostrado. Y por ejemplo, entonces, si vos encontraras el anticuerpo, digamos, a través de analizar el plasma, ¿no? Del plasma, digamos, que sea efectivo, ¿podés construir entonces ahí esa gama globulina y también a partir de eso construir una vacuna? Sí, digamos que estamos ante esa posibilidad. El laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba ha desarrollado en las últimas décadas esta tecnología, como poder elaborar gamma globulina hacia distintos tipos de microbios. Ellos tienen la tecnología y está puesta al servicio de nuestro país, lo cual es un orgullo para nosotros. Poder obtener plasma en cantidad suficiente de individuos recuperados nos permitiría en un futuro inmediato poder desarrollar este tipo de inmunoglobulinas, que son concentrados disponibles para el uso clínico de los individuos que estén en riesgo ante la enfermedad. Y pregunto un poco más de esto, ¿no? Y también se puede llegar a sintetizar, digamos, a producir en el laboratorio y no tenerse que recoger de la donación. Sí, esto también es otro desarrollo que empresas más avanzadas en distintos países ya han desarrollado anticuerpos monoclonales, que son una tecnología descubierta y desarrollada por un compatriota nuestro, el doctor Milstein, que puso a disponibilidad estos anticuerpos de esta tecnología, y que significa fabricar estos anticuerpos ya no en un individuo que dona, sino en un laboratorio. Y en ese laboratorio se pueden fabricar estos anticuerpos a medida contra una parte muy importante del coronavirus, que es la espica, y estos anticuerpos ya están empezando ensayos clínicos, ya se han desarrollado por lo menos hay 5 o 6 empresas en el mundo que ya lo tienen, y estamos en las próximas semanas seguramente vamos a tener algún tipo de información del resultado de estos ensayos clínicos, pero esto también ya está avanzado. Evidentemente esta enfermedad en 6 meses ha tenido un crecimiento y una explotación en términos de conocimiento y de información científica que es asombrosa, porque no hace un año de que empezó todo esto y ya se conoce la fisiopatología, hay tratamientos, y están enrolados varios ensayos también en cuanto a vacunas y a arsenal terapéutico disponible. O sea, realmente puso a prueba la capacidad, ¿no es cierto?, de investigar y de profundizar en un hecho nuevo sobre el cual obviamente hay antecedentes, no es que no los haya, pero sí, ¿no es cierto?, esa capacidad de respuesta que también, valga digamos, la comparación, ¿no?, cómo se aceleraron los tiempos, pero tal vez nuestro parangón anterior es el VIH, ¿no es cierto?, que siempre nos ufanábamos de también, bueno, por un lado ir conociendo a la pandemia conforme va sucediendo, pero haber logrado en 3 o 4 años haber conocido la causa, haber generado los estudios, ¿no?, para el diagnóstico y a su vez encontrar un tratamiento. Y eso en ese momento llevó entre 3 y 4 o 5 años máximo, no sé. Y esto acá, digamos, si bien obviamente la cuestión del tratamiento
farmacológico está costando, pero con respecto a todo esto otro fue en términos de meses, ¿no? O sea, de cómo se han acelerado y se ha multiplicado la capacidad investigativa del mundo, ¿no? Porque esto realmente es algo... ¿Y vos pensás entonces que Argentina en este momento, con todos estos desarrollos de testeos, también de lo que significa estos protocolos, esta capacidad, por ejemplo, que decías en Córdoba, etcétera, ¿en qué lugar en el mundo nos pone, digamos, desde el punto de vista de la ciencia médica? Estamos uno de los mejores, sin duda alguna. Tenemos una capacidad instalada en cuanto a tecnología, tenemos un desarrollo y un apoyo importante de, de los distintos estados y un compromiso político de las primeras autoridades que alientan a través del CONICET y todos los organismos que dependen de él. Fíjate que muy rápidamente hubo disponibilidad de fondos, tanto para el testeo, para desarrollar un propio kit nuestro, y hace pocos días se anunció también el diseño de una vacuna propia nuestra, de aquí de la Argentina, con lo cual nos está poniendo a nosotros en un lugar que hace muchos años lo hubiera sido impensado, hace pocos meses hubiera sido impensado. También la producción científica de nuestro país en eso, el CONICET se puso también a trabajar y a publicar, ¿no? Porque esto es, también hay que marcarlo, ¿no? Nuestro país también está generando información científica de calidad, ¿no? No solamente en los medios de comunicación, que eso también es algo que mostró esta pandemia, que es tanta la presión por informar que muchas veces se difunden resultados o informes preliminares, que no significa que que hayan pasado por jueces y árbitros imparciales. Entonces, esta información preliminar no siempre tiene la rigurosidad científica esperable o deseable. En ese sentido, fíjate que nuestro país ahí hizo punta y entre los primeros países del mundo están generando información científica de calidad. Creo que sí que esto es también importante remarcar. Sí, o sea, la verdad que Argentina también con respecto a la pandemia de VIH, enseguida, ¿no? Nuestros médicos y la gente de los laboratorios, etcétera, figuró rápidamente entre los trabajos a nivel mundial y en la bibliografía, ¿no es cierto? Que se construía en todos los continentes y se aunaban las experiencias para dar justamente información de lo que se iba conociendo. Y con respecto a esto, justamente, ¿no? La presión clara, que no hay que ser ingenuo, de las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, hasta de los fondos buitres, si se quiere, por conseguir, ¿no? Cosas que hagan que los estados se vean obligados a gastar y a comprar, o los ciudadanos mismos, ¿no? O sea, como salieron enseguida con un test que después por ahí no era tan efectivo, pero sí salía efectivo. O sea, no eran efectivos, pero salían efectivos. Y justamente porque la población es la que se lo compra y se lo paga. Entonces, ¿no? Como hay todo un mercadeo en torno a esto, lo que pasa también, ¿no? En ese combate, vamos a decir, político entre la Organización Mundial de la Salud y Donald Trump y la cuestión de los tratamientos farmacológicos, ¿no? De cómo se empujan claramente, cómo la prensa, ¿no? Toma partido, porque no hay que ser ingenuos tampoco, las grandes corporaciones de información están metidas ya también en los negocios de los laboratorios, ¿no? Eh, Así que todo eso está ahí atrás. Sin embargo, acá en Argentina, que se participó también, ¿no? De estos protocolos, se incluyó en el protocolo Solidaridad, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo ves, digamos, solamente, porque a mí me parece que hay varios lugares donde tal vez atacar, ¿no? Y una parte es la inflamación, donde, por ejemplo, bueno, en la administración de plasma seguramente lleva una inmunomodulación
efectiva, ¿no? Porque uno presume que si la persona se curó es porque el plasma fue, digamos, efectivo para lograrlo. ¿Vos pensás que solamente el tratamiento va por este lado? ¿Puede ir por el lado? Te pregunto, no sé si corresponde. Pero, por ejemplo, la cuestión de antiinflamatorios, de corticoides, ¿no? De otras inmunomodulaciones. Sí, sin duda, los pacientes más graves con COVID llegan a enfermarse y desarrollar la gravedad por un proceso fuertemente inflamatórico y trombótico local. ¿Mm? Pero la inflamación es lo que termina de darle gravedad a estos pacientes. Con lo cual, el componente inflamatorio es un componente importante de la fisiopatología de la enfermedad y ya es lo que agrava a los pacientes. Ahora bien, aquellos que se han recuperado es porque pudieron sobrepasar este proceso inflamatorio y lograr que su plasma tenga muchos componentes antiinflamatorios, que eso es un show de citoquinas. Que como se habla también en muchos diarios de que los pacientes se mueren por esta tormenta de citoquinas, aquellos que han pasado la enfermedad, efectivamente, es porque han logrado tener un conjunto de estas proteínas, llamadas citoquinas, que son algo así como las hormonas del sistema inmunológico. Entonces, estos componentes antiinflamatorios son los que estarían ayudando, en mayor o en menor medida, a que se recuperen estos pacientes. Por lo tanto, sí, probablemente tienen un rol central los anticuerpos, pero no solamente los anticuerpos, sino todas las otras proteínas también. De hecho, una de ellas, que es una proteína estrella de todo esto, la interleuquina 6, la que tiene mayor potencia, hay ensayos clínicos actuales que se están desarrollando en el mundo con anticuerpos monoclonales contra esta interleuquina 6. Pero pareciera ser que no es esa sola, sino muchos otros componentes. Entonces, es probable que el efecto sea un conjunto de otras proteínas más allá de los anticuerpos. Bien, y entonces la sangre y el plasma que nos va a servir para estos estudios van a ser de personas que padecieron COVID y que se curaron. Esas personas tienen que haber tenido cuadros leves, tienen que haber tenido cuadros más importantes, tiene que ver en su capacidad de donar si la pasaron asintomáticos o si tuvieron enfermedad. Pareciera ser que aquellos pacientes que han tenido una enfermedad más manifiesta clínicamente son los que desarrollarían mayores cantidades de anticuerpos. Pero no hay una relación directa, no hay suficientes ensayos clínicos hoy que nos hayan demostrado que existe que sea lineal esto, que mientras más grave, mayor cantidad de anticuerpos. Inicialmente pareciera que sí, pero todavía no estamos muy seguros de esto. Todavía no tenemos suficiente evidencia científica que nos muestre una linealidad en esto. Pareciera ser que los mejores donantes de plasma son aquellos que han tenido una enfermedad un poco más, con mayor riqueza clínica. Perfecto. Realmente. Bien, y con respecto a si una persona, por ejemplo, que tuvo COVID, a su vez tiene, por ejemplo, la condición de vivir con VIH o haber tenido hepatitis B o hepatitis C, que bueno, por ejemplo, sabemos que son hepatitis que por carga viral, etcétera, por ahí podés descartar que sigan en actividad. ¿Son personas que pueden donar o están limitadas? Bien, una vez que un paciente se curó y que puede y que tenga ganas de ayudarnos con este emprendimiento, para poder donar sangre y plasma para otros pacientes debe calificar como donante. Y calificar significa que
1 de cada 4 va a aparecer alguna enfermedad con la cual no podríamos obtener esa sangre, porque podría llegar a ser perjudicial tanto para el que recibe como para el que dona. ¿Mm? Entonces, nosotros por eso hacemos una entrevista a todos aquellos, y en esa entrevista descartaríamos a aquellos que estén viviendo con VIH porque puede transmitir la enfermedad por transfusión, con hepatitis, con Chagas. ¿Mm? Entonces, tenemos que estar muy seguros de que la sangre que vamos a obtener no transmita una infección. Y por otro lado, también queremos cuidar al donante, porque si se contagió de COVID, pero tenía una condición previa, como una cardiopatía, una diabetes, o alguna otra enfermedad, donar sangre podría llegar a ser riesgoso para él. Entonces, por eso vamos a entrevistarlos, ¿m? Y tratar de cuidar estas dos cosas. Primero, que la donación de sangre no sea perjudicial para él que viene a donar sangre, y que tampoco esa donación de sangre sea perjudicial para el que vaya a recibirla. Entonces sí, tienen que ser sometidos a una entrevista médica y estudios complementarios para detectar si tiene hepatitis, Chagas, brucelosis, HIV, por supuesto, sífilis. Y por ejemplo, el grupo de sangre y factor RH, ¿tiene que ver con quiénes pueden donar y quiénes van a recibir esa sangre o es independiente? Así es, nosotros una vez que el donante hizo su gesto solidario para con la comunidad y donó una unidad de sangre, es sometida a por lo menos 2 grandes tipos de estudio. Por un lado, estudio microbiológico, para saber si esta sangre tiene algún tipo de infección, aún en estado latente, como puede ser, Claro, por eso, porque es importante entonces aclararle a la gente que no es que el filtro es solamente que la persona sepa o no que tiene una infección, ¿no es cierto? Sino que nosotros igual en el laboratorio, lo que pasa es que ya te permite descartar un montón de bolsas que sabes que después no vas a usar, ¿no es cierto? no La la puedo cuestión usar, de hacer pero el tiene sistema un de fin filtro. muy importante, claro, pero tiene un fin muy importante, y es muchas veces descubrir aquellas enfermedades que el propio donante no sabía, No porque cuando sabía. viene a donar sangre quiere estar sano. Alguien que Claro. va a donar sangre es porque se siente bien. Y muchas veces nos toca encontrar una patología subyacente, una enfermedad que él no creía poder tenerla, como muchos pacientes con Chagas. Y una vez que hacemos esos estudios, el segundo tipo de estudio es para verificar la compatibilidad de grupos sanguíneos entre plasma del donante y el receptor, de manera tal que no se produzcan incompatibilidades del sistema ovoide, fundamentalmente. Perfecto. Y entonces, para ir redondeando un poco, ¿cuáles serían los beneficios y cuáles serían las contras? ¿Qué podría fallar? Bueno, los beneficios que podría llegar a tener es bajar la mortalidad de aquellos pacientes que vayan a recibir el plasma. Esto es, la idea fundamental de esto es bajar la mortalidad, permitirle al propio paciente que, estando en situación de gravedad o expuesto, como habíamos dicho anteriormente, en una condición, en una finalidad preventiva, evitar que se infecte. Este sería el objetivo primario, que es lo que estamos persiguiendo temporariamente, y darle tiempo incluso si farmacológicamente lo estamos ayudando o forma parte de algún otro ensayo clínico, que la terapéutica antimicrobiana haga su efecto. Esto por un lado. Pero por otro lado, como cualquier otro tratamiento médico, y todo tratamiento lleva siempre un riesgo. El plasma contiene también riesgos asociados, como es el trali, que es una de las patologías, una de las efectos adversos, efectos no deseados más importantes, que es la inflamación pulmonar asociada con anticuerpos, otros anticuerpos que pueden llegar a ser perjudiciales, puede tener sobrecarga circulatoria si el paciente hemodinámicamente no permite que una infusión de 200 a 400 mililitros, y no todo paciente tiene un sistema circulatorio capaz de soportar este volumen.
entonces reacciones alérgicas, que si bien el plasma se viene usando hace más de 100 años en la historia de la medicina, no es un tratamiento exento de riesgos. El paciente puede presentar efectos adversos. Por eso se hace, digamos, también bajo la modalidad de un ensayo clínico. O sea, el ensayo clínico es la única herramienta que tenemos los investigadores de poder determinar si una terapéutica puede ser beneficiosa, puede llegar a ser perjudicial, o simplemente no serle, no mover el amperímetro. O sea, puede Claro, llegar a no hacer ni una cosa ni la otra. claro. Entonces, hasta no tener estos ensayos clínicos en los que estamos involucrados, y en este sentido el Hospital Muñiz siempre ha estado a la cabeza de los tratamientos con las enfermedades infecciosas, como vos mencionabas antes, fundamentalmente a partir del HIV. Entonces, este hospital, que está comprometido con la comunidad que atiende, se ha puesto a la cabeza en este tema también. Cuando tengamos los resultados de este ensayo clínico, vamos a saber científicamente haber demostrado si este tratamiento es mejor a los pacientes, los perjudica, como ha sucedido con el caso de la hidroxicloroquina, o no tiene ningún beneficio. Pero hasta no tener estos resultados clínicos, me parece que aventurar resultados prematuros a veces puede llegar a ser peligroso o puede llegar a despertar expectativas en la población, de acuerdo a lo cual no sabemos. Entonces, en este mismo sentido hay que ser responsables con la información que se transmite a la comunidad. Y en esto hay que ser claros, es un ensayo clínico. Todavía no sabemos si lo beneficia o lo perjudica. Cuando tengamos los resultados, ahí recién lo vamos a saber. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estos días se está bombardeando internet justamente con la cuestión de donar plasma de personas convalecientes y se citan a distintos hospitales públicos y privados que en estos últimos días ha arreciado. Eso tal vez sea que a esas personas las están incorporando a estos ensayos, o ahí se está, digamos, o es una fake, o sea, qué noticia tenés vos de eso? Y es un poco de todo, pero fundamentalmente, y esto es lo que tiene que tener todo el mundo claro, que toda aquella información donde nosotros podemos confiar es aquella que nosotros podemos bajar y obtener de los sitios oficiales, como son los sitios del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son las fuentes oficiales, como cualquier otra fake. Nosotros la información que a donde debemos recurrir, como para cualquier otro tipo de verificación de certeza, es aquella que es oficial. La Universidad de Buenos Aires, eh, los propios hospitales que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto el Ministerio de Salud de la Nación. Esa es la información fidedigna. Después, todo lo otro que esté dando vuelta, bueno, tiene muy poco de serio, en el sentido de que formaría parte de todas las otras fake. Y es donde tenemos que buscar nosotros la información oficial. Bueno, algo que te parezca digno de, me gusta, me parece que estuvo interesante. Espero que a la gente le guste también como me gustó a mí la charla. Y bueno, ¿te gustaría decir algo más? ¿Te gustaría invitar a la población a participar? Sí, fundamentalmente lo que me gustaría es aprovechar esta fecha para recordar que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y que invitar a todos los que estén dispuestos a donar, no solamente a aquellos que estén infectados, sino que a aquellos que no estén infectados, a que visiten la página del Ministerio de Salud de la Nación, que busquen ahí la pestaña donde dice donar sangre y busquen cuál es el sitio más cercano de su domicilio y se acerquen a donar. Y en este sentido, el 14 de junio, que es el Día Mundial de Donante de Sangre, nosotros conmemoramos dos cosas. Primero, el nacimiento de Carla Steiner, que es quien descubrió los grupos sanguíneos, pero fundamentalmente nosotros aprovechamos esa fecha para agradecer a quienes han ido a donar sangre. Y en ese agradecimiento también quisiera hacerlo extensivo en nuestro propio hospital
al propio personal del hospital que se ha acercado a donar, médicos, enfermeros, personal que, conmovido también con esta falta de donación de sangre, se acercó a nuestro servicio y donó sangre voluntariamente. Entonces, quisiera aprovechar este momento para invitar a todo aquel que quiera donar sangre, se acerque a su lugar más cercano. Que del mismo lugar, de la misma pestaña donde está, se puede emitir el certificado para circular, cosa de que vaya, e incluso también ahí tiene una pestaña donde se le asigna un turno para no esperar. Y pueda ir y concurrir a donar al lugar más cercano en el horario que le sea más conveniente. Perfecto, y de manera segura, controlada. Así que bueno, Con todos los controles adecuados. ¿Vas a editar esto? mira, parece que tuviera ojos de cuadrille. Parezco la Marta Minujín, chicos. Gracias, muchas gracias.